tema que esta semana estuvo el Perú a la expectativa, pendiente, y lo que está pasando justamente en el Poder Ejecutivo como también en el Poder Legislativo, que reiteramos, esto preocupa y como también afecta respecto a tema pensionario. Vamos a explicarlo y conforme a ello también si realmente estamos o no estamos preparados y sobre todo a la espera en lo que respecta al bicentenario. Vamos a entrevistar en este momento a Jesús Alegría para compartir este tema político, esta situación en que vive nuestro país, que realmente se está llegando a extremos de una situación de nuestra etapa republicana que muchos han comentado que es uno de los peores años o de estos periodos que representa sobre todo el Poder Legislativo. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días, como siempre para todos los oyentes. Amigos de Radio Lajas. Jesús. A todos los amigos que nos escuchan de la región Puno. Muy bien, Jesús. ¿Cuál es tu opinión respecto a este tema político que está atravesando nuestro país? Esta confrontación entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, ¿en qué forma hace daño o en qué forma afecta a Jesús? Bueno, lo que hay que entender esto es un contexto mayor, que es el contexto del bicentenario, ¿no? Lo que está demostrando, en realidad, estas disputas están dejando entrever la fragilidad republicana en la que nos movemos y en la que vemos que los valores democráticos son continuamente asaltados y vulnerados, ¿no? La representación política, tenemos una representación política legal, pero no legítima, ¿no? Porque hay que entender que el fujimorismo, que tiene el monopolio de hegemonía en este momento en el Congreso, en realidad solamente alcanzó el 36% de votación congresal, ¿no? Y es gracias a la valla electoral, que también ellos mismos se emitieron esa ley, o estuvieron de acuerdo con esa ley en el pasado régimen, es que automáticamente ahora se convierte en una mayoría, ¿no? Con el más del 60%. Pero en realidad lo que está dejando entrever todas esas disputas y este mal manejo, que hay una escasa representación política de un amplio sector de la población. Bueno, sin embargo, Jesús, decías de que es una representativa legal, pero no es legítima, pero sin embargo, las elecciones han sido legítimas, han sido democráticas, y lamentablemente esto es el Congreso que se ha elegido, que nos representa, y sin embargo frente a esto también hay una responsabilidad de parte de la población peruana. Jesús. A ver, ha sido una elección legal, mas no ha sido una elección legítima, ni ha sido una elección democrática. Porque gracias a la ley de la valla electoral, que es una ley inconstitucional, porque la Constitución dice que la representación congresal es proporcional a la votación, y ellos con la ley de la valla electoral lo que han dicho es que no es proporcional, sino es solamente los que alcanzan el 5%. Entonces, hay una enorme masa de votantes que no alcanzaron el 5%. Una enorme masa de representantes políticos que no alcanzaron el 5% y terminaron excluidos. Por tanto, la representación congresal no es ni legítima ni democrática. Es legal porque ellos mismos han dado la ley, ellos mismos han hecho la ley para vulnerar y, digamos, quebrar el sentido y la naturaleza del artículo constitucional que dice que la elección a la representación política congresal es proporcional. No habla en ningún momento la Constitución de valla electoral, no habla que tiene que alcanzar el 5%. Eso lo han dado con la única intención de tener determinada hegemonía y de manipular, digamos, la votación de la población. Así que yo creo que en ese sentido sí hay que hacer un cuestionamiento de carácter constitucional, y no lo hacen porque hay esos partidos que también tienen los mismos intereses, porque si esto cambiara, también verían mermado su representación política. Entonces,
pero lo que se está alterando y se ha alterado durante todos esos 3 años es los valores democráticos, porque solamente se ha aplicado la ley por primera vez en estas elecciones congresales. No en las anteriores había una pluralidad de voces y por tanto también una pluralidad de representación política. Bueno, eso en todo caso es tu criterio, Jesús. No es mi criterio, no es mi criterio, porque hay que revisar lo que dice la Constitución y hay que revisar lo que dice esta ley de la valla electoral. Aquí no estoy hablando en función a mi criterio, sino a una norma constitucional. La norma constitucional es específica. La representación congresal es proporcional a la votación. Y sacaron una ley en el gobierno de Humala, sacaron una ley donde imponían que la representación congresal solamente rige en tanto que alcance el 5% de la votación dentro de la masa electoral. Es una valla electoral que deja fuera una enorme cantidad de votantes. Por eso es que en Cajamarca hay 4 representantes del fujimorismo, cuando en Cajamarca ganó el MAS de Goyo Santos las votaciones congresales. Ganaron ellos allí, pero como no alcanzaron el 5% a nivel nacional, terminaron excluidos. Igual en esa región, no alcanzaron, no fueron todos los congresistas fujimoristas los que alcanzaron la votación, sino allí también había una representación del MAS que también fue excluido, y así en un montón de lugares del país donde la representación congresal no es legítima. Es legal porque ellos han hecho la ley, pues, obviamente, ¿no? O sea, es como que yo le pongo al gato de centero, ¿no? Yo creo que en ese aspecto, por ejemplo, no hay discusión, no quieren discutir la constitucionalidad de esa ley, ¿no? Bueno, en todo caso, Jesús, este es un panorama, lo que se está viendo a nivel de las elecciones generales, pero sin embargo, ¿cuál es tu criterio frente a las elecciones municipales y como también en lo que respecta a los gobiernos regionales, donde seguimos viendo a autoridades que representan el caso de Puno, que también va pasando igual? No pareciera que no se ha elegido a una buena autoridad, y frente a esta situación también hay otro problema, Jesús. Claro, está pasando en Puno, está pasando en Juliaca mismo, está pasando en Pomata, está pasando en Oncané, y así en los diversos sectores, porque lo que pasa es que tenemos un modelo democrático de elección popular, más no de control popular. O sea, tenemos una democracia para las votaciones, pero no hay un tema de control. Es más, el mecanismo de la revocatoria también ha sido ha sido serruchado, ha sido manipulado para que ya no haya esa posibilidad, ¿no? Y creo que ahí lo único que queda es emitir un voto más consciente, pero también el problema es que tenemos una oferta bien deficiente. O sea, es escoger entre el malo 1 o el malo 2, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay también hay un problema de representación. ¿Por qué? Porque digamos, los valores que tienen que ver con la representación política popular en las comunidades campesinas no están integradas al modelo político del país, ¿no? Entonces ahí también tenemos un quiebre. Tenemos gobernadores comunales en toda la región, pero esas personas no tienen ni voz ni voto, digamos, en el organigrama político, ¿no? Simplemente hacen el papel de correveidile, ¿no? O hacen el papel de llevar llevar las peticiones a la mesa de partes, pero no se convierten en un factor o un elemento decisorio de las políticas públicas. Entonces ahí también hay una no representación, hay un problema, una decisión representativa. Igual pasa con el tema de la justicia indígena, ¿no? Cómo es que la aplicabilidad de la justicia indígena sobrepasa, digamos, los espacios comunales, ¿no? Como lo que ha pasado en Huancané, ¿no? Y tenemos una población que ha elegido
digamos, a un representante político, porque es que no se puede aplicar la Constitución indígena también a esos espacios cuando han sobrepasado los valores de justicia indígena, digamos, el propio territorio comunal, ¿no? Entonces, tenemos una crisis de representación también, porque no están representadas todas las etnias ni todos los grupos culturales. Este Congreso, por ejemplo, no tenemos ningún afrodescendiente, por ejemplo, ¿no? Cuando los afrodescendientes son más o menos el 12% de la población del país, ¿no? No tenemos como representantes indígenas, no digo de gente que ha sido indígena y que instrumentaliza su identidad, no, yo me refiero indígenas, de las propias comunidades, digamos, que estén sentados en pleno derecho bajo los mismos mecanismos de elección comunitaria, y no bajo los mecanismos de la elección de la gobernanza nacional, ¿no? Del modelo republicano, sino del modelo comunal, ¿no? Entonces ahí hay digamos, una problemática que se va a sentir más en el bicentenario, porque va a ser el bicentenario de la exclusión, donde solamente la representación bajo los modelos republicanos son los que van a celebrar, porque bajo los modelos de la existencia comunitaria de los pueblos originarios no tenemos mucho que celebrar, ¿no? Uh-huh. Bueno, efectivamente, ¿no? Esa es la situación de representatividad que atraviesa nuestro país. Y sin embargo, pasando al otro tema, Jesús, muchos no saben o desconocen el tema que es importantísimo, que está ya a la puerta de recibir el tema del bicentenario, que nuestro país ya está a la vuelta. Y esto es un tema que realmente preocupa, porque ya estamos es 2021, y frente a eso, ¿qué se ha hecho en nuestro país estos gobernantes? En el tema de educación no hubo avances, Jesús. Sí, pero esa es una problemática transversal a todas las repúblicas criollas que se gestaron en el 1800, en las primeras 2 décadas del 1800. O sea, el problema de la educación de calidad, además, porque no es una educación, no es la educación pauperizada que tenemos, sino la educación de calidad, es una problemática que atraviesa toda Sudamérica, desde los indígenas zapotecas hasta los mapuches o los talaneses en el sur de Chile. Y allí en el centro estamos nosotros, están también los guaraníes, están los charrúas que fueron exterminados prácticamente, y los quechuas en toda esta zona septentrional de América del Sur. Están también los indígenas brasileños, aunque Brasil no celebra el bicentenario, pero también hay una realidad indígena allí. Están también la gente del Ecuador, ¿no? Y en Colombia, que también tenemos comunidades indígenas. Entonces hay una problemática de políticas racistas que se impusieron después de las independencias criollas, porque fueron independencias criollas, ¿no? Que cooptaron el poder y se quedaron en el poder, donde la situación y la condición del indio, del indígena, de nuestros hermanos y quienes somos y nos sentimos indígenas, no ha variado en mucho, ¿no? Y incluso las políticas interculturales no incluyen hasta el día de hoy como protagonistas de la educación, sino se convierten en políticas educativas residuales, de relleno, sin presupuesto y sin posibilidad de cuestionar también las hegemonías, ¿no? El problema, por ejemplo, de las personas que nos quitaron el idioma, por ejemplo, yo que no tengo el idioma, porque me lo quitaron, me lo robaron cuando nací, y durante toda la educación primaria, secundaria, no he podido recuperarla, ¿no? Las espacios de socialización hegemónicos de la República se dan en lengua castellana, ¿no? Que termina siendo sustantiva a los valores y al sentido y al horizonte cultural en esas culturas. Y eso es un problema que, como digo, atraviesa desde el norte del Río Grande, porque también están ahí los indígenas en Estados Unidos, encarcelados en reducciones indígenas, ¿no? Los zapotecas, el problema de la revolución
un zapatista que no logra hasta ahora hacerse escuchar, pese a que hay un gobierno de izquierda, por ejemplo, en México, y igual ha pasado en Ecuador, ¿no? Que pese a que ha habido gobiernos de izquierda, no se han integrado plenamente, donde las políticas decoloniales son simplemente políticas, gestos políticos, pero no hechos prácticos. Y igual lo estamos viviendo en Bolivia, ¿no? Y mucho más dramáticamente en Chile, donde los mapuches no tienen derecho sobre su territorio, ¿no? Y los aymaras que están aquí al norte y muy cerquita de nosotros, tienen una política neoliberal que atraviesa su cultura y que los desconecta con la realidad cultural que está a sus costaditos, ¿no? En Perú y Bolivia, ¿no? Entonces ahí hay un problema muy serio que está atravesando este bicentenario, no solamente del Perú, sino de todas las repúblicas criollas que se gestaron a principios del 1800, ¿no? Muy bien, Jesús, y creo que está clarísimo nuestra historia de lo que ha sido nuestro país y ya 2021. Estamos a celebrar el año bicentenario, 200 años prácticamente en esta vida republicana. Jesús, frente a esta situación en que atravesamos, ¿qué esperas de nuestro país? Mira, lo que yo espero es que, en primer lugar, como las repúblicas criollas se gestaron bajo el paraguas, digamos, de la Revolución Francesa, de las ideas liberales, que llegan en primera instancia a Haití y logran la liberación, bueno, esas ideas llegan y se germina, digamos, ahí, y lo primero que se logra es la liberación de Haití. Hay que recordar eso, Haití fue la primera república, la primera colonia en esta parte de Sudamérica que se liberó, ¿no? Haití, República Dominicana, ¿no? Y que lamentablemente luego ya las políticas de penetración ideológica imperialistas han quebrado a Haití, pero eso no deja digamos de ser o no impide reconocer lo valioso que fue Haití en la reconstrucción y en la construcción, digamos, de una independencia sudamericana. Bueno, entonces, como llegaron las ideas liberales, ¿no? Las ideas de la igualdad, la solidaridad y la libertad que gestaron la Revolución Francesa a Haití, en Haití llegaban toda la gente refugiada de toda Sudamérica. Ahí estuvo Miranda, ¿no? El que gestó, digamos, o educó tanto a Bolívar. Ahí estuvo gente también vinculada con San Martín, con Sucre. Los masones se refugiaron allí. Entonces, esas ideas liberales de igualdad, solidaridad y libertad son las que debemos recoger también en este momento para reclamar que tal libertad no nos llegó, que tal solidaridad no existe en realidad, porque lo que vemos, lo que está pasando con las comunidades campesinas, por ejemplo, en el tema de la contaminación minera, ¿no? Que está dañando nuestras tierras y nuestra sobrevivencia, además, tiene que ver con el tema de la solidaridad que se ha incumplido. Y el tema de la libertad tampoco se aplica porque la representación política no es libre. Tenemos ahí leyes que nos acogotan y que impiden una representación política libre. Entonces hay que denunciar en ese bicentenario que no tenemos ni libertad, ni solidaridad, ni igualdad, ¿no? Y que estas repúblicas criollas en realidad nos han estafado, ¿no? Bueno, Jesús, como siempre, en esta situación política, económica, social que atravesamos nuestro país y frente a esta coyuntura en que atravesamos, esperemos que con estos proyectos de leyes que se ha dado cuestión de confianza y a que el futuro que venga estas elecciones, ojalá que tengamos de repente ya en otra forma de las elecciones que de alguna otra forma puede ya encaminar el rumbo de nuestro país, Jesús. Mira, de verdad, yo creo que la cuestión de confianza ha sido una pantomima. Voy a ser bien honesto con la población y le voy a decir. Yo siento que están haciendo una pantomima, a lo mejor aprueban en la primera legislatura, que es la que se viene, la que ya está, digamos, en curso, pero para la segunda legislatura no se va a poder. Y ¿qué pasa? Que en la segunda legislatura, si no se aprueba, ya venció el plazo y ya no se puede, digamos, ejecutar la cuestión de confianza.
Entonces, es una cosa que hay que estar bien alerta. Así que, si es que no se logra aprobar en segunda legislatura, significa que la reforma política no existe. Y si no existe la reforma política, significa que vamos a ir a elecciones bajo el mismo modelo actual, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es estar muy alerta y en su momento, si vemos que nos quieren hacer la jugada, salir y manifestarnos de manera, pues, contundente, masiva, y exigir que haya esta elección. Porque yo creo que esa representación política del Fujimorismo y el APRA en absoluto tiene la mejor intención. En absoluto. Lo que han hecho es, ya, bueno, ya que no nos queda otra salida y está en peligro nuestro sueldo, tenemos que hacer darle la cuestión de confianza. Pero no creo que haya la voluntad política de verdad de ejecutarlo plenamente. Quizás lo ejecuten de manera parcial en la primera legislatura, pero de repente en la segunda ya no quieran hacerlo. Y si es que eso ocurriere, tenemos que la población salir de manera contundente y masiva a reclamar que se cumpla pues lo que hemos dictaminado en el referéndum, ¿no? Porque es una actitud plebiscitaria que está sobre el Congreso, porque es la voz del pueblo, es la que define la categoría de poder del Congreso y del Ejecutivo también, ¿no? Muy bien, Jesús, como siempre, muy amable por esta entrevista y como siempre también hablando temas políticos, y estaremos en permanente contacto, que justamente estamos saliendo en este horario. Jesús, muchas gracias, te dejamos en la parte final, Jesús. Sí, solamente ya, para acotar a tu programa, es que decirles que más o menos el tema de las jubilaciones tiene más o menos 100 años de nuestro país, y eso se gestó durante la época de Bismarck, del último digamos, Kaiser alemán, y esa también es una deuda pendiente. ¿Por qué? Porque la jubilación para las comunidades campesinas no existe, y no existe porque no se reconoce la deuda histórica que tiene el Estado republicano con nosotros por el tema de la manutención y la protección de nuestros alimentos. O sea, si tenemos alimentos en nuestro país, es gracias al trabajo comunitario y colectivo de las comunidades campesinas, ¿no? Que están resguardando, digamos, nuestra seguridad alimentaria. Y ese es un trabajo que no se reconoce, ese es un trabajo que no tiene jubilación, es un trabajo que también hay que reclamar la jubilación para nuestros ancianos y ancianas que han sido guardianes de nuestras semillas, ¿no? Demos las gracias que no pasamos lo que está pasando en Venezuela, porque en Venezuela no se guardaron las semillas y hubo toda una política de destrucción de la agricultura. Por eso es que los venezolanos no saben ni siquiera sembrar una papa, ¿no? Y nosotros no padecemos eso gracias a que hay gente, hay ciudadanos y ciudadanas en el campo que han protegido nuestra seguridad alimentaria. Y creo que respecto a ellos hay que también luchar por una jubilación para esa gente que ha dado sudor y lágrimas para proteger, por un lado, la propiedad de la tierra comunitaria y, por otro lado, la protección de la seguridad alimentaria. Bueno, Jesús, efectivamente, son problemas y necesidades que requiere nuestro país. Muchas gracias, muy amable, Jesús. Muchas gracias también a todos los amigos de Radio Lajas y espero verlos pronto por ahí, por Juliaca. Muchas gracias, muy amable, Jesús, muy buenos días, muy buenas tardes. Ya justamente en este programa la voz... Más rico que el pan con chicharrón, por ejemplo. Y creo que en las ediciones de Mistura, qué pena que ya no hay Mistura, el plato más vendido era el chancho al palo, las colas para comer chancho. Creo que los peruanos tenemos un romance con el chanchito, ¿no? Sí, de todas maneras. En el norte hay arroz con chancho. Sin embargo, el consumo... Son las 11 de la mañana, 59 minutos.